Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta sesión número 7. Hoy estamos acompañados por el señor don Luis Álvarez. Muchas gracias por estar con nosotros por acá. Como habían visto en los emails que les había enviado y en anuncios que hemos puesto sobre la sesión, estamos hablando un poco, o vamos a hablar un poco acerca de todo el ecosistema de innovación y de cómo funciona el arma más poderosa que tenemos las pymes o que tienen las pymes para poder sobresalir, que es innovación como tal. Bienvenido, don Luis. Eso es todo suyo, el micrófono es suyo, la cámara es suya. Explíquenos qué es lo que está pasando en Latinoamérica en todo el aspecto de innovación, qué pasa en Costa Rica y cómo podemos nosotros como región identificarnos o también especializarnos. Bueno, muchas gracias, Alan. Un gusto estar acá en este espacio que he comentado desde la invitación en redes, que ha sido un emprendimiento que he conocido desde sus raíces, ¿verdad? Ya hace un par de años, claro. También. ¿Verdad? Y con el mall 4G y todo el asunto, pues lo he visto nacer en diferentes procesos y realmente me alegra mucho que poco a poco se vaya consolidando, se vaya estableciendo. El tema de innovación es un gran tema. Y es un tema que no puede estar desvinculado del tema de emprendimiento, ¿verdad? Es uno de los grandes desafíos que indudablemente tienen emprendedores y micro, pequeños y medianos empresarios. Yo decía mucho cuando estaba en el ministerio, utilizaba 3 frases que para mí son claves. Yo decía que pyme que no vende no es pyme, que pyme que no innova no crece, que pyme que no crece no genera empleos. Porque al fin y al cabo, el gran desafío que tenemos, tanto en el tema de emprendimiento como en el tema de micro, pequeña y mediana empresa, es cómo generamos condiciones precisamente para que pueda impactar en la población, en las soluciones de empleo que realmente la población está demandando. Y sabemos cada vez más que el gran generador de empleo no es el Estado, no son las instituciones de gobierno, el generador de empleo es el sector privado, y eso indudablemente requiere que podamos fortalecer los mecanismos de crecimiento que realmente las empresas están teniendo. Si uno ve cuáles son aquellas empresas que más logran crecer, son empresas que realmente han contemplado los procesos de innovación en su gestión, en la colocación de productos nuevos, en realmente poder resolver una demanda que está teniendo el consumidor. Y eso entonces indudablemente nos pone una perspectiva de por dónde tienen que caminar los emprendedores en las micro, pequeñas y medianas empresas. En el caso de Costa Rica, evidentemente hay algunos casos que uno podría tomar como casos de gran éxito en el tema de innovación. Sin embargo, tenemos que reconocer que muchos de los procesos que están llevando nuestras micro, pequeñas y medianas empresas están de una u otra forma todavía carentes de realmente iniciativas o herramientas que les permitan seguir innovando y seguir creciendo. Y eso ha sido una tarea que poco a poco creo que se ha venido tratando de impactar cada vez más. Sobre todo en algún momento se pensó en hacerlos principalmente para empresas o para unidades productivas que estaban vinculadas al mercado exportador, pero creo que cada vez más nos estamos metiendo en un proceso de innovación vinculado también a empresas que están en el mercado local. Hoy el consumidor es quizá el que más demanda innovación, ¿verdad? El consumidor es cada vez más exigente y eso hace que también las empresas pues, se vean obligadas a motivar procesos de innovación en sus productos y en su gestión también. Porque esto también es muy importante. Cuando hablamos de innovación, no podemos estar pensando que la innovación es porque una empresa resulta que no usaba tecnología y ahora sí la usa, ¿verdad? Innovación no es solamente que tenga un producto nuevo, no, innovación puede ser también que una empresa tenga una línea de producción determinada y resulta que empieza a modificarlo, empieza a generar eficiencia, empieza a generar mayor producción a partir de una modificación de su proceso de gestión empresarial, ¿verdad? Entonces, también esos son elementos de innovación que las empresas pueden ir desarrollando y que nosotros en algún momento, producto de la gestión que hicimos en el ámbito público, conjuntamente con los compañeros que en aquel momento estaban en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, apostábamos a que en el tema de innovación un elemento importante era, por ejemplo, la certificación de un producto, la certificación de la misma empresa en procesos de gestión de calidad, ¿verdad? Eso también está vinculado a la parte de innovación. Entonces, eso rompe algunos mitos de que la innovación es única y exclusivamente tener una computadora o hacer un proceso vinculado a la parte tecnológica.
Ajá. Perdón. Sí, Había olvidado mencionarles, don Luis Álvarez es o fue viceministro de MEIC, una oficina que queda aquí cerca donde estamos. Por eso es que está metiendo un poco el tema de cómo gobierno o de cómo política en general puede ayudar a innovación o a innovar en las empresas. Don Luis, lo que estábamos conversando antes de iniciar esto es, y también un poco lo que usted estaba mencionando al inicio, es que básicamente la innovación no está estrictamente o no va estrictamente de la mano de las grandes compañías que tienen muchísimo dinero para conseguir un consultor o para conseguir a alguien que nos pueda guiar o para que nos pueda encaminar. Me parece que ese tipo de elementos, como innovación como tal, deberían de estar inculcados en una persona física, es decir, en una única persona, siendo esa la base para que en su microempresa de 2 o 3 personas más cultive innovación. ¿Cómo ves eso? Sí, claro, por supuesto. El tema de innovar es un tema, por eso decía que no lo podemos desprender del tema de emprendimiento. Porque... emprender e innovar, temas separados. Pero muy de la mano. ¿Hasta qué punto? Muy de la mano, porque vamos a ver, un emprendedor no solamente es inquieto en la generación de ideas. Ya. Un emprendedor es inquieto en transformar las cosas. El ser emprendedor está referido a valores, está referido a actitudes. Y cuando uno está transformando y generando ideas, está innovando. Entonces, difícilmente uno puede decir que la innovación está referida solamente a una unidad productiva, pero no referida a personas, ¿verdad? O sea, la posibilidad de innovar está directamente vinculada a la posibilidad que tiene una persona de poder plantear procesos y poder plantear cambios. Por eso, en esto yo siempre he creído que cuando uno habla de emprendimiento y habla de todos este tipo de valores, indudablemente uno no puede circunscribirlo solamente a la parte empresarial, ¿verdad? Uno quisiera generar innovación en los procesos de la gestión pública. Uno quisiera que las instituciones funcionen distintas. Claro, ¿verdad? Claro. Uno quisiera... Lo dice porque en lo personal sos innovador o se considera... Me considero emprendedor. Se considera emprendedor. Me considero emprendedor y creo que uno no puede estar quieto ante las cosas como sucede muchas veces por una razón cultural, en decir, bueno, es que siempre lo he hecho así y así se debe seguir haciendo. Es el libreto, sigámoslo, ¿verdad? Yo creo que uno tiene siempre que estar buscando mecanismos sobre los cuales pueda estar cambiando y pueda estar generando cosas nuevas. Y entonces eso no solamente está referido a la parte empresarial, está referido a actitudes de vida, está referido a valores, está referido realmente a costumbres que uno puede incentivar desde la parte cultural. Y por eso hablar de innovación yo creo que va muy de la mano de ser emprendedor. No veo a un emprendedor sin ser innovador, ¿verdad? El emprendedor siempre está buscando esa nueva idea, está buscando cómo resolver un problema, y si lo vemos desde el punto de vista del aspecto empresarial, el emprendedor está buscando resolver un problema de mercado. Claro, y todavía estamos hablando un poco abstracto en lo que es innovación y lo que es emprendedorismo, para entender un poco, o para que las personas que nos están viendo y escuchando puedan entender también un poco sobre qué toca esto, sobre qué materias toca, qué pasa en otros lugares, qué pasa en otras regiones, cómo funciona en México, por ejemplo, cómo funciona en Argentina. Mire, uno... si empieza a echar una mirada un poco 5 o 10 años atrás y empieza a ver actitudes de algunos hermanos latinoamericanos, ¿Como quién? Como Colombia, por ejemplo, uno empieza a darse cuenta que hay decisiones de política pública que han empezado a transformar el mecanismo o la forma de actuar. Colombia, indudablemente, y para todos es conocido, pues vivió una etapa muy crítica, producto de la situación política que vivía el país. No quiere decir que todavía lo ha resuelto, pero sí han dado pasos importantes en el establecimiento de paz, en el establecimiento además de condiciones en algunas zonas que eran sumamente conflictivas, y eso ha generado también un espíritu del colombiano por realmente poder potenciar a su país y poder levantar algunos procesos. Pero a la par de eso, Colombia tomó decisiones importantes. Por ejemplo, en el año 2006, Colombia aprobó una ley que es una ley de fomento emprendedor. Y esa ley lo que estableció
es que todas las instituciones educativas, además de los planes curriculares que tenía para, digamos, las materias académicas, también tenían que transversalizar el fomento emprendedor dentro de la formación educativa. Cuando uno empieza a ver el semillero de emprendimientos, el semillero de procesos que se están gestando en Colombia, uno dice, qué raro, ¿de dónde saldrá tanto emprendedor? Bueno, empiezan a ser precisamente de esa formación, de esa nueva cultura que Colombia está generando. Eso empezó en el 2006, estamos hablando de 10 años casi de ese proceso. Y ya uno ve a un Colombia y ve un nacimiento del sector empresarial colombiano muchísimo más fuerte y muchísimo más vinculado a sectores que quizá antes no eran estratégicos en Colombia. Por ejemplo, Colombia tomó la decisión hace 10 años de establecer sectores estratégicos. No quiere decir que en otros sectores no iba a invertir recursos, pero dijo, estos sectores los vamos a potenciar porque son de alto valor agregado. Uno de ellos, el sector de animación digital, ¿verdad? Colombia dijo, vamos y apostamos, hacemos una apuesta por el sector de animación digital, y cuando uno veía al presidente, en aquel momento el presidente de Colombia, firmando un acuerdo con los estudios Pixar de Los Ángeles, ¿verdad?, en Estados Unidos, digo, uno dice, aquí hay algo que está pasando, ¿verdad? Porque ya no es solamente el SENA, que es digamos, el Instituto de Formación Técnica, similar al INA nuestro, sino que metido en estos temas, sino que también hay toda una política de apoyo para el sector de animación digital. Entonces, hay decisiones de política pública que indudablemente van vinculados a ese proceso de fomento y de innovación. Otro ejemplo clarísimo es Chile, ¿verdad? Chile ha venido replanteando todo su esquema de fortalecimiento emprendedor con un elemento adicional o un valor agregado que le ha dado a Chile. La plata. No solamente eso, sino que también ha dicho, lo que nosotros vamos a crear aquí o vamos a apoyar son empresas globales. Entonces, no nos importa si son empresas de chilenos, pueden venir empresas de otros lugares, y de hecho hemos tenido costarricenses que han ido a los procesos de los startups en Chile. ¿Por qué? Porque ellos lo que dicen es, en el tanto se establezcan empresas que empiecen a funcionar desde acá, también generan soluciones para los chilenos que están en Chile. Y empleo local, eso es a lo que están enfocados. Entonces, están en un concepto totalmente diferente. México está haciendo algunas cosas interesantes, todavía le falta un poco dar estos saltos. Yo siento que todavía en el tema de emprendimiento, si bien está construyendo algunas iniciativas, pero todavía le falta un poco, no a los niveles a los que ha llegado Chile, los que ha llegado Colombia, que digamos son los dos casos que uno tiene como más claros en esos procesos. Y además, con un elemento adicional en esto, no solamente, y yo creo que ahí hay una gran diferencia en el proceso que podemos llevar con respecto a una pyme y los procesos que podemos llevar a un acompañamiento emprendedor no nacido de una incubadora de empresas, sino nacido de un proceso de una aceleradora. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente cuando vamos a estructurar un proceso de acompañamiento de una pyme, lo que vemos es el plan de negocios. Lo que vemos es qué producto tiene, qué servicio está dando, cómo hacemos para que esa empresa crezca. Cuando tomamos un proceso desde una aceleradora de empresas, no me interesa el producto, no me interesa el servicio. Lo que me interesa es que ese emprendedor que está entrando ahí me diga cuál es el problema de mercado y cómo lo va a solucionar. Y eso evidentemente hace una diferencia porque implica que ese producto o servicio que es resultado de está referido realmente a una demanda de mercado. En una pyme o en una iniciativa más de emprendimiento de subsistencia, que es quizá la gran base que tenemos en los países de América Latina como nacimiento de las empresas, generalmente está referido a una idea porque vio un buen producto, un buen negocio, y resulta que a la par habían 20 iguales, pues yo también lo voy a hacer porque al que está a la par le está yendo bien, y entonces yo también me meto, ¿verdad? Es lo que hacen las copias de eBay o las copias de Amazon que se está generando por Así es, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos una diferencia muy grande entre la innovación que se da en un proceso de emprendimiento, en una aceleradora, la innovación que se da en un proceso de una pyme, ¿verdad?, ya establecida o que empieza a surgir a partir de un emprendimiento de subsistencia. Entonces, ahí es donde tenemos que ver las diferenciaciones que se dan en una y otra. En el caso de Costa Rica hay un dato muy importante que nosotros construimos en su momento cuando estuvimos en el Ministerio de Economía y que lo presentamos en el informe del Estado de la PYME, y es cuál es la prioridad que una pyme, o sea, una empresa ya establecida, le da al tema de la innovación. Y nos encontrábamos cosas muy interesantes que uno puede decir, bueno, puede ver el vaso medio lleno si tuviera un mecanismo de comparación a lo que era antes, pero en realidad uno no, pensando en un proceso de crecimiento país, uno no podría estar tranquilo con los datos que se reflejaban en aquel momento. Por ejemplo, en el caso de una de las regiones que más decían los empresarios estar apostando a la innovación, era la región cherotera.
donde el 47% de los empresarios decían, nosotros estamos dando prioridad a la innovación. Bueno, y entonces uno dice, ¿qué pasa ahí en la región Chirotega? Bueno, ahí está pasando un gran desarrollo inmobiliario, hay una industria naciente del turismo médico. Pero ese dato ¿de cuándo es? Ese dato es del 2013, o sea, es muy reciente, ¿verdad? Y se hace a partir de encuestas de establecimientos que se hicieron sobre la base del directorio de establecimientos que tiene el INEC. Pero nos vamos a una de las zonas de mayor rezago social económico, como la región Brunca, ¿verdad? Y se le preguntan a los empresarios de la zona, ¿qué tanta prioridad le dan ustedes a la innovación? Y resulta que solo el 24% de los empresarios de ahí dicen que le dan importancia a la innovación, ¿verdad? Entonces, ahí empiezas a encontrar cuáles son los contrastes que también a nivel país estamos teniendo en el tema de innovación. Ahora, hay datos también muy importantes que nos los arrojó el GEM, ¿verdad? El Monitor Global de Emprendimiento. Cuando se le preguntaba a los emprendedores entrevistados cómo veían el tema de la innovación, ¿verdad? De los emprendedores nacientes, un 12.3% decía que tenían un producto nuevo. Si lo comparábamos al anterior monitor, al anterior resultado, que fue del año 2011, había un crecimiento, pero pequeño, ¿verdad? La mayoría de los emprendedores los estamos teniendo, los emprendedores nacientes los estamos teniendo sobre la base de productos que ya existen. Si tomamos emprendedores que ya están establecidos y que ahí uno puede referirlos también a micro, pequeñas empresas, el 30% de los emprendedores decían que lo que tenían era un producto nuevo, o sea, quiere decir que el 70% estaban sobre cosas que ya existían. Y esto... copiando lo que está por ahí. Vieron una buena idea en algún lugar y ya y lo implementaron, ¿verdad? Y lo desarrollaron. Y esto no está mal, ¿verdad? Vamos a ver, tampoco hay que satanizarlo. El punto es qué valor agregado le dan. Perdón, yo he visto que copian y antes mencioné lo de Silicon Valley. En Silicon Valley se copia mucho, muchísimo se copia y lo sé porque llegan proyectos hasta Latinoamérica. Sin embargo, me parece que los proyectos en los que aún permanecen en el tiempo o los proyectos que pueden hacer algo son generalmente los originales, los que en algún principio fueron los primeros que se pusieron la camisa y tal. Pero bueno, antes, con lo que estaba mencionando de Colombia y México, sé que tenemos personas que nos están viendo de alguno de esos lugares. Cuéntenos, hay un chat del lado izquierdo, por acá, del lado izquierdo de la pantalla del videito, donde ustedes pueden contarnos cómo ven ustedes el movimiento de innovación y paralelo al movimiento de emprendedurismo en Colombia, por ejemplo, o en México, o en Argentina, o del país en que nos esté viendo. Pase esa información acá y vamos a discutirla, conversarla y hablar un poco acerca de eso. Una idea que quería decir por algo que había mencionado fue que vi una nota de la República o el Financiero del 2013. Decía que Costa Rica está en la punta de innovación de América Latina. Lo vi en 2013. Y yo no veo ninguna punta de ninguna innovación a hoy 2015. Pero estuve viendo a inicios de año a finales del año pasado, que Colombia estaba también en la punta de innovación. Entonces fue cuando a principio de este año hicieron un congreso súper grande, vino Mark, vino un montón de gente súper importante y hay muchos ojos que están en Colombia en este momento. Entonces yo sí veo una diferencia, es decir, yo sí estoy viendo como que la regla de innovación no es la misma para diferentes regiones, para diferentes zonas. Tal vez un poco por lo que estábamos contando al principio o por lo que usted estaba contando de que cómo Colombia metía innovación dentro del sistema educativo, que fue lo que entendí. Pero, ¿qué le pareció? ¿Cómo es usted de que la innovación se mide con diferentes reglas? No se mide con diferentes reglas. Tal vez la persona que esté midiendo innovación ni siquiera sabe qué es innovación. No sé. Vamos a ver, no se mide con diferentes reglas. Lo que hay que desagregar es cuáles son los indicadores sobre los cuales se están construyendo esos índices. Por ejemplo, en estos índices de innovación no solamente se toma la innovación empresarial,
se toman muchos otros factores. Por ejemplo, cuánto es el porcentaje de inversión que se hace en I+D. Ese es un indicador. Cómo se están comportando los procesos de trámites para favorecer el desarrollo de la innovación en el país. El número de patentes que se tienen, el número de investigaciones que generan las universidades, el nivel educativo. O sea, hay una serie de indicadores que son los que construyen finalmente el índice. En ese índice, por ejemplo, en el 2013, efectivamente Costa Rica salió muy bien y ha venido saliendo muy bien en la variable de innovación. Y ha venido saliendo muy bien porque efectivamente el país ha hecho una inversión en materia de educación muy importante. Las universidades están gestando mucha investigación, ¿verdad? Pero quizá donde nosotros, y es por eso la percepción tuya, digamos, de que eso no lo ves, es cómo hacemos para vincular muchos de esos procesos que se dan en la parte académica a la parte empresarial, ¿verdad? Esa vinculación universidad-empresa, si bien hay que reconocer que ha venido cambiando poco a poco, no es tan fuerte como uno quisiera en la parte del sector productivo. Yo voy a dar un ejemplo, o sea, yo hoy soy la persona más feliz del mundo de ver que la Universidad de Costa Rica, donde estudié, hoy tenga una incubadora de empresas, ¿verdad? Y que sea una incubadora de empresas no solamente del área de ciencias económicas, no, es una incubadora de empresas para la población universitaria. Bueno, eso hace, vamos a ver, yo salí en el año 2000, hace 15 años, un poquito más. Eso no era. O sea, pasó 15 años para que hubiera una incubadora. Una oficina, que al fin y al cabo es una oficina. Claro. Es una oficina donde están 5 personas y le doy charlas de negocios. No, pero ya tienen un concepto, un modelo de incubación y todo el asunto, pero esto... pero vea Colombia, vea Guaira, que está en Colombia, vea Telefónica, que por ahí está también con Guaira también. Igual está pasando en Perú, igual está pasando, ¿verdad? O sea, hay una serie de procesos, pero esto para explicar, digamos que sí hemos tenido avances, porque a veces el sector académico reclama un poco que no, sí hemos hecho algunas cosas, no, sí, efectivamente, o sea, hay que reconocer de que hay algunos avances, pero que todavía no es suficiente. Cuando uno ve datos, por ejemplo, que nos da el mismo índice de innovación que publica el MISIR, y nos dice que el 32% de la investigación que se genera en las universidades es lo que está llegando al sector productivo en su relación con el sector empresarial, uno lo puede ver muy positivo, de nuevo, el vaso medio lleno, pero si tiene un comparativo hacia atrás, pero si uno dice el 32 y el 70 no, cuando la investigación que se genera debería estar impactando al sector productivo, entonces uno puede ver el vaso más bien medio vacío. Bueno, entonces lo que hay que hacer en ese aspecto es subir la nota mínima en la que alguien en la universidad deba graduarse, a ver si salimos un poco más espabilados y pasamos eso a sector productivo. Yo creo que más que eso, o sea, el tema no está tanto en cómo manejamos esa parte, o sea, yo creo que para un politólogo como yo, ¿verdad? Es politólogo también, es politólogo. Sería impensable que nosotros nos veamos desarrollando una empresa, porque a un politólogo lo forman o lo pretenden formar para que sea o asesor legislativo o esté metido en política, ¿verdad? Pero el politólogo no está pensado para estar en la parte productiva. Bueno, algunos tuvimos una deformación en el proceso. Y eso, bueno, va vinculado también porque yo tengo la posibilidad de comparar, digamos, dos procesos de formación. Uno con una universidad pública como la Universidad de Costa Rica y un proceso de formación con una universidad como el Tecnológico de Monterrey en México, ¿verdad? Donde ahí se respira emprendimiento en todos los niveles. Entonces, aquí el gran tema no es si se suben o no las notas o el ranking, digamos, para entrar a una carrera, ¿no? O sea, el tema es cómo transversalizamos el fomento emprendedor, cómo transversalizamos la iniciativa empresarial también desde el ámbito universitario, de manera tal que eso pueda permear en que la visión de los graduados universitarios ya no sea solamente salir de ahí con un título para ir a trabajar con alguien, para ir a ser empleado de alguien, sino más bien cómo desde ahí también puedo gestar iniciativas empresariales que pueden estar dinamizando el sector productivo. Eso es súper cierto. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, lo que le decían a uno es pasa el examencito que tiene en la mesa porque viene Sutel y Sutel va a poner un montón de empresas aquí en Costa Rica y eso se va a disparar en trabajo. Nos están haciendo bueyes, casi
casi por decirlo de esa manera. Hay un formulario debajo de este video en el que usted nos puede dejar su nombre y nos puede dejar su email. Nosotros vamos a mantener una comunicación o vamos a informarle. María José o yo podemos escribirle a su email informándole sobre próximas sesiones que vamos a tener acá. La próxima semana va a estar con nosotros don David Bullón de MISID. Vamos a estar hablando un poco acerca de la otra parte de la innovación y emprendedorismo, que es la plata. Es decir, aunque no es lo importante, aunque no es tampoco la parte esencial, a ver, paréntesis, era lo que estamos hablando al principio. Si todo esto gira en torno a la plata, es decir, hago un concurso para ganarme $3,000 o participo en una aceleradora que puede ser una primera inversión para un proyecto y me dan $50,000. Después que obtengo ese dinero, ya soy el hombre más feliz del planeta y me vuelvo loco con $50,000. A ver, entonces ahí va un poco también la visión o lo que me enseñan en casa, que es lo que dice mi mamá, que es lo que de ahí en adelante iría a impartir. Ahora, lo que voy con todo esto es que después de que nos ganamos o después de que hay inversión en el proyecto, dejamos el proyecto abandonado porque nuestro objetivo era la plata. Nuestro objetivo no es vender acciones de la compañía y poder entrar en bolsa en algún momento, qué sé yo, sino el objetivo era conseguir una primera inversión. ¿Cómo ves eso? Yo lo veo fatal. Por supuesto. Yo lo veo fatal. Por supuesto. Lo veo porque yo he estado en competencias y porque lo he visto y porque he estado en esos grupos y porque he estado en una sala donde pasan 20 inversionistas agarrados de la mano y uno tirándoles palomitas y tirándoles arroz para que lo vuelvan a ver a uno. Sí. O sea, estamos tratándolos como si fueran... Mira, yo creo que aquí hay dos cosas que son el peor de los mundos. Uno es ese que vos mencionaste, ¿verdad? Precisamente el tener una buena iniciativa y vivir de los concursos, ¿verdad? Y prácticamente financiar mi emprendimiento a partir de los concursos. Y si no gané el concurso, se me cayó todo. Ese es un mundo fatal, ¿verdad? Y el otro mundo fatal es cuando tenemos una pequeña unidad productiva y vivo de las ferias. Vivo de las ferias, ¿verdad? Sí. Si no hay feria, entonces no vendo. Y entonces, bueno, yo he ido a unas ferias en que, lo digo sin ningún problema, yo he ido a unas ferias y he visto algunos proyectos muy, muy buenos, pero solamente los veo en ferias. Sí, así es. Por eso. No los veo en ninguna otra parte. Por eso. Entonces, es el peor de los mundos, ¿verdad? El vivir de concursos o el vivir como espacio de comercialización única y exclusivamente el tener el estar en una feria. Entonces, aquí lo importante en esto es que, a diferencia de los proyectos que generalmente entran a través de una incubadora de empresas que han tenido ese acompañamiento, a través de un proceso sistemático de acompañamiento de un centro de desarrollo empresarial o a través de una aceleradora de empresas, aquí el concurso o la feria es una herramienta de las muchas otras que necesita la empresa para poder consolidar y alcanzar el objetivo planteado, ¿verdad? Cuando hay una visión estratégica, y eso es fundamental y clave en todo proceso de trabajo de una unidad productiva, tener una visión de largo plazo, hacia dónde quiero llegar, ¿verdad? No necesariamente el hecho que yo tenga un buen producto quiere decir que yo automáticamente ya soy empresario y ya conquisté el mundo, ¿verdad? Tengo que tener una visión de mediano y largo plazo en el cual yo pueda ir creciendo y pueda ir avanzando. Y entonces, cuando yo tengo una visión, ese concurso sí es importante, pero no es la vida del proyecto, ¿verdad? Y es más, muchas veces cuando hay una muy buena visión construida, el concurso es un reconocimiento al proceso que he llevado, pero no es el mecanismo de financiamiento. Bueno, yo no lo veo ni como financiamiento, ni como premio, ni como nada de eso. Yo personalmente lo veo como una tarde para hacer networking, tal vez, depende, un espacio para intercambiar tarjetas. También. Depende de la modalidad del concurso. Los esos virtuales cuesta un poco. Sí, pero depende de la modalidad del concurso. O sea, vamos a ver, acá en Costa Rica venimos haciendo desde hace 4 años ya lo de la entrega del Galardón PYME. Bueno, el Galardón PYME es un reconocimiento
a pymes que de una u otra forma han sido exitosas en su proceso. Y hay un reconocimiento económico, y está bien, que muchas veces les pega la salvada, ¿verdad? Sí, claro, estamos de acuerdo, pero no es la vida de la empresa. Porque la empresa, para poder llegar ahí, es porque ha entrado en procesos de certificación, porque tiene una buena presencia en el mercado, porque ha tenido un crecimiento, porque hay una experiencia de vida que se está poniendo en servicio. Pero crecimiento y todo lo que usted menciona a un muy bajo porcentaje. Depende. Depende, a ver, no quiero entrar en la discusión, ni quiero entrar tampoco en la soga en la que uno tiene que ganar el charco. Ve a Israel. Israel tiene muchísimos problemas, o sea, es lo que yo veo, que no sé absolutamente nada de política. Tiene muchísimos problemas a la vista, la información aquí me llega muy poca, pero hay un mini Silicon Valley que están haciendo sigilosamente en Israel. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso ahí? No hay duda de que las empresas de alta tecnología son empresas de crecimiento, por lo menos en ventas, mucho mayores. O sea, eso no hay duda. ¿Por qué? Porque son empresas de alto contenido de conocimiento, ¿verdad? Lo que ahí principalmente se vende es conocimiento, ¿verdad? Las empresas de alta tecnología están referidas a eso. Cada proceso tecnológico lleva detrás muchas horas de aprendizaje y de conocimiento que se han puesto en servicio. Pero es que yo no sé, no puedo imaginarme una universidad en Israel, en Tel Aviv específicamente, o sea, no puedo imaginarme que no pueden hacer una clase normal porque tienen miedo de que caiga una bomba o tienen miedo de que les baleen en la universidad. Claro. Aquí no pasa eso. Claro, aquí hay mucha seguridad, aquí hay mucha tranquilidad. Sí, aquí el esquema sobre el cual Israel ha gestado su proceso de fomento del desarrollo emprendedor ha sido muy distinto al nuestro. ¿Cómo distinto? Vamos a ver. Cuando Israel empieza todo este proceso de transformación hacia el emprendimiento y la innovación, se hace mucho en paralelo al tema de la industria militar, ¿verdad? De cómo gestionar nuevas cosas. A partir de eso, pues surgen, por el desarrollo que tiene Israel, vinculado a la actividad agrícola, vinculado a muchos otros factores. ¿Cuál es la esencia que tuvimos nosotros, sobre todo de la segunda mitad del siglo anterior para acá, en nuestro modelo productivo? O sea, si bien es cierto, había un desarrollo importante del sector privado, pero la mayoría de nosotros nos formamos, y inclusive nuestros hermanos un poquito más atrás, para trabajar para el gobierno, porque el gran empleador era el gobierno. Entonces, de nuevo, el proceso formativo era estudie para que lo contraten en el ministerio X o Y, porque ese es el gran empleador. Para nosotros eso cambió considerablemente a partir, sobre todo de la década de los 90 para acá, ¿verdad? Cuando 2000, empieza, tal vez, 90 todavía. Antes, porque ya cuando empieza todo el proceso de ajuste estructural, muchas de las instituciones empiezan a hacer los procesos de movilidad laboral, porque empiezan a reducir sus planillas, y entonces ya el gran empleador no es el gobierno, y empieza a ser cada vez más difícil ese tema. Pero en paralelo nosotros llevábamos, o sea, ya el gran empleador no es el gobierno, pero resulta que el proceso es, voy a estudiar para estar ahí. Y entonces hay un modelo de desarrollo país muy distinto al que tuvo Israel. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Sobre todo desde el 2000 para acá. Vea que, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra ley PYME, es una ley del año 2002, ¿verdad? Y cuando se hace la ley, mucha de la discusión que se da en aquel momento es que en la coyuntura que se estaba dando el desarrollo económico de los países, no era un tema que debíamos tocar. Esa ley, la discusión que se dio dentro de la Asamblea Legislativa y con participación de los actores del sector privado, en cuenta en aquel momento doña Maya Antillón, que era la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias, una de las grandes propulsoras del proceso, y ella lo que precisamente decía, el modelo productivo costarricense es un modelo principalmente de micro, pequeñas y medianas empresas, en el cual el país tiene, sobre todo para el sector de industria, comercio y servicios, tiene que gestar un mecanismo de apoyo de política pública que realmente pueda potenciarlos, porque ya el crecimiento de esas empresas es fundamental para el desarrollo económico. Porque a nivel mundial el tema de emprendimiento empieza a tomar transformaciones importantes a partir del año 2009. Antes, si uno revisa de ahí para atrás, y del 2008 para atrás, muy pocos países tenían en sus agendas el tema de emprendimiento, muy pocos.
casi que era solamente el tema pyme, ¿verdad? Vea que ni siquiera se hablaba de mi pyme, como se habla ahora, sino que se hablaba de pyme. No quiere decir que las micro no estaban incluidas, pero el término era pyme. Yeah. ¿Por qué las transformaciones? Porque en el año 2008, cuando empieza la crisis, ¿verdad? No solamente la crisis alimentaria, sino después con la crisis financiera, los países empiezan a tomar conciencia de que mientras grandes empresas empezaron a cerrar operaciones y a despedir gente, quienes empezaron a capitalizar y a crecer fueron las pymes, ¿verdad? Y eso pasó en Europa, pasó en América Latina, pasó en Asia inclusive, y entonces, y además se gestan el nacimiento de una nueva camada de empresas, posiblemente muchas por necesidad, ¿verdad? Por la situación que se estaba viviendo en el mundo, pero el punto es que las economías, en algunos casos, pudieron hacerle frente de una u otra forma a través de las unidades productivas más pequeñas. Y entonces eso motiva que también los países empiecen a ver el tema de emprendimiento y de innovación como un factor clave en sus procesos de desarrollo. Europa toma el acuerdo del impulso de emprendimiento hasta el año 2009. ¿Cuál acuerdo? Hay un acuerdo que Europa, los países europeos tomaron a través de la Comisión Europea para poder impulsar procesos de formación educativa en temas de emprendimiento, para poder gestar información estratégica en temas de emprendimiento y de pymes, para poder articular mecanismos de apoyo, inclusive instrumentos financieros, para apoyar al sector. O sea, hay una transformación de la gestión de los estados ya más enfocado a esa área. ¿Por qué? Producto de crisis. Sí, eso sí lo vi, eso sí lo vi. Vi que inclusive hicieron una nueva asignatura, matemáticas, español, ciencias y economía, y finanzas. Con un elemento adicional, que no solamente el trabajo con los estudiantes, el proceso de formación con los docentes. No sé cuál es el trato con los docentes. Hay una serie, y hay unas guías que de hecho se pueden ubicar en la página de la Comisión Europea, unas guías para poder formar a los docentes ya ahora en el tema de emprendimiento, ¿verdad? Entonces, son transformaciones que se han ido dando productos de las crisis que hemos enfrentado y de que ya cada vez menos los gobiernos tienen posibilidades de ser el gran empleador de los procesos, ¿verdad? Bueno, esa es la parte bonita, pero con respecto a eso que estábamos diciendo de las asignaturas nuevas que había en Europa, específicamente la asignatura de finanzas o la asignatura de economía, eran los bancos los que firmaban el folletito que entregaban a cada uno de los alumnos. Yo eso lo sé porque lo estuve leyendo y a mí me parece atroz. O sea, ¿pero por qué los bancos? ¿Por qué los bancos? No, porque ya te estoy entrevistando, pero... ¿Por qué los bancos? Pues supongo que les interesa mantener el capital en la balanza, porque les interesa... Porque necesitan colocar sus recursos. Y la única forma... También es cierto que el negocio... O sea, la única forma de colocar es que tengan un sector productivo que demande recursos. Entonces, indudablemente, aquí hay un interés también del sector financiero. ¿Cuál es el gran tema? Y a propósito que van a hablar con David, pero esa no es entrante del tema. ¿Cuál es el gran tema de eso? ¿Cuáles son las condiciones sobre las cuales se brindan los recursos a ese sector, que es un sector que no tiene garantías, ¿verdad? Que no tiene las condiciones para poder acceder a las características que tiene la banca comercial, pero que igualmente necesita financiamiento para poder echar a andar sus procesos, ¿verdad? Pero sin embargo, ahí el gran tema es que al sector financiero le interesa que exista un sector productivo, un sector emprendedor que demanda recursos para hacer crecer sus negocios. Aquí estoy buscando un mensaje que nos estaba enviando Frank Brenes, creo que está ahora mismo en México. Dice, aquí en México el movimiento es muy grande, hay mucha innovación y es muy apoyado el emprendedor. También se adaptan ideas traídas de diferentes países, una copia, un modelo similar sí. al chileno. Sí, hay algunas iniciativas. Yo creo que para las características de México todavía le falta. O sea, México es un país de 120 millones de habitantes, ¿verdad? Y todavía la población no, digamos que está inmersa en este proceso, todavía es limitada. Pero sí hay iniciativas que se están gestando. Hay un esfuerzo que desde el gobierno se ha venido haciendo a través de la colocación de los fondos que tiene el Fondo Emprendedor. Pero hay que reconocer que en el caso de México hay una participación
del sector privado muy activo. Y cuando hablo del sector privado no estoy hablando de las micro, pequeñas y medianas, estoy hablando de los empresarios, de los grandes empresarios, ¿verdad? Que han estado invirtiendo también en fondos de inversión para emprendedores, en capitales, en ángeles inversores, en capitales de riesgo, que son instrumentos financieros que permiten también apoyar esos procesos, porque además son empresas, grandes empresas que les interesa poder generar nuevas alternativas que se puedan encadenar a sus iniciativas. Entonces, el sector privado de México, el gran empresario, está muy comprometido con esto, ¿verdad? Y lo ve uno mucho, por ejemplo, en la zona de Monterrey, ¿verdad? Con el Grupo Monterrey, o sea, lo ve uno también en la zona de Guadalajara, donde Guadalajara, por ejemplo, la inversión que está haciendo en temas de innovación es impresionante, ¿verdad? Entonces, son esfuerzos que se están haciendo, pero hay un compromiso no solamente del gobierno, hay un compromiso también del sector privado, y eso dinamiza mucho. Sí, es cierto, porque he visto algunos grupos de inversores ángeles que están en México. En Guadalajara conozco 2 grupos diferentes que tienen su dinero y ponen dinero a proyectos esperando una ganancia en un tiempo. Eso que acabas de mencionar es clave, y yo lo repetía mucho aquí en Costa Rica. Yo decía que si bien el gobierno puede hacer un gran esfuerzo en todo el tema de emprendimiento, ¿el privado también? No, vamos a ver, o sea, si el gobierno podía hacer, o sea, todavía faltaba mucho más participación, mucho más activismo del sector privado en los procesos de emprendimiento, porque los fondos de inversión y los fondos de capital de riesgo en el país son muy limitados. Y yo no veo un emprendedor creciendo si no es con la participación activa del sector privado. Así como también me parece lo de las universidades, me parece que el sector privado tiene que ser cada vez más agresivo. Hay algunos que se están metiendo más en esto, pero hace 3 años prácticamente era muy reducido. Y realmente en este esfuerzo se requiere un proceso articulado de todos los actores que están en el ecosistema. Ahora, México, por ejemplo, un dato interesante es que hoy México tiene constituidos 26 fondos de inversión, 27 fondos de inversión privados, donde hay un compromiso del gobierno de poder inyectar capital a esos fondos de inversión. Todavía no lo ha hecho, se va a dar este año, pero eso va a dinamizar muchísimo la oportunidad de acompañamiento financiero para el sector emprendedor, porque son fondos que están bajo esas características. Y el otro elemento es que el sector privado ve la posibilidad de participar en esto como un negocio. Claro. ¿Verdad? O sea, es que se establezca esa empresa, que crezca, porque entonces yo después compro las acciones y la empresa es mía. ¿Verdad? Entonces, es un negocio, no es una obra de caridad. ¿Verdad? No es una obra de caridad. Don Julio Peraza dice, pregunta para don Luis. Sí. Hice un producto innovador, pero no pude vender mi producto ya que los canales tradicionales ven con recelo meter nuevos productos. Mi pregunta, ¿hacia dónde va el país en temas de desarrollo de canales comerciales para inventos e innovaciones? Supongo que Julio está en Costa Rica, no sé dónde está. Sí, Julio es un buen seguidor mío en Facebook también. Super, sí, por ahí me dijo que lo estaba haciendo. Sí, efectivamente Julio plantea un tema que es clave en esto, ¿verdad? Uno tiene que ver en el proceso de desarrollo empresarial como diferentes etapas, ¿verdad? Y hay una etapa que no puede decir uno que es la final, pero que sí es una etapa muy importante ya en algo más maduro, que es la parte de la comercialización. Y muchos emprendedores y muchos micro pequeños empresarios tienen buenos productos, pero tienen débiles canales de comercialización. No solamente porque la estrategia sea débil, sino porque el mecanismo de comercialización no necesariamente está dado. Hay algunos que han logrado vincularse a través de procesos de encadenamientos, ya sea con grandes empresas transnacionales o encadenamientos también en el mercado internacional, pero sí el país tiene una tarea pendiente en poder establecer, así como hemos pensado, en espacios en los cuales el sector agrícola pueda comercializar sus productos y que hemos creado el Senada y ahora se está hablando de los mercados regionales, ese tipo de cosas, también tenemos que pensarlos para el sector de industria, comercio y servicios, sobre todo en aquellos procesos que tienen, en aquellos empresas o iniciativas empresariales que tienen grandes posibilidades de crecer. Con Julio precisamente conversábamos hace unos días que es posible aprovechar espacios físicos
que tiene el país, que inclusive hay algunos espacios que son del gobierno, de diferentes instituciones, en los cuales mediante el establecimiento de un plan articulado podrían servir como vitrinas para que estas iniciativas empresariales tengan en un espacio determinado, en un espacio de tiempo determinado, su posibilidad no solamente de vender su producto, sino también de establecer un networking que le permita crecer y que le permita contactarse con otros, ¿verdad? A veces ese es el gran impulso que necesitan. Yo sí creo nada más en esto, que no es solamente crear el espacio. O sea, no es como hacer un mini mall de emprendedores donde que vivan ahí solos. Ahí, no. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que tiene que estar vinculado a un proceso de acompañamiento, de manera tal que sea un proceso de aceleración, ¿verdad? Que tengan, sí, su espacio para vender, pero que saben que en un proceso de 6 meses, de 1 año, van a estar ahí vendiendo, pero van a estar acompañados para lograr que su empresa crezca y que después de ese tiempo tienen que volar por Nunca se han planteado la idea, o usted cuando estuvo ahí, nunca se planteó en Make, nunca se planteó la idea, o se plantearon de fundar o de inicializar, o no sé cómo es la palabra, para crear una incubadora o una aceleradora de gobierno. No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el proceso, vamos a ver, el proceso de incubación... Es como hacer un banco de gobierno. Estamos de acuerdo, pero el proceso, el Ministerio de Economía como tal, como ente rector, es un formulador de política pública. Se lo damos a otro... Vamos a ver, es un formulador de política pública, ¿verdad? Cuando metemos a las instituciones a hacer procesos que no es su vocación, distorsionamos el proceso. ¿Quiénes sí pueden estar en esto? Las universidades. ¿Por qué? Porque el proceso de incubación no es solamente acompañar, y no hablo de universidad pública, o sea, universidades privadas también, porque el proceso no es solamente llegar y darle el financiamiento, es cómo tenemos detrás todo un bagaje que le permita ir acompañando el desarrollo del producto, el crecimiento del producto y la consolidación de la empresa. Entonces, por ejemplo, ¿cuál ha sido la gran debilidad de la incubadora del tecnológico? Y que muchas veces se lo dije al rector, que la incubadora del tecnológico se pensó como un espacio de nacimiento de nuevas empresas que dieran o que se encadenaran a la zona franca, las empresas que estaban establecidas en la zona franca. Ya. Lo que pasa es que la incubadora de empresas estaba dentro de la zona franca, pero estaba totalmente alejado de la dinámica universitaria. Ya. Entonces fue como un mundo aparte, ¿verdad? Entonces, cuando una empresa requería, por ejemplo, apoyo en temas de tecnología de alimentos, que podía recurrir al tecnológico, esa desvinculación entre la incubadora y el resto de la plataforma o del ecosistema universitario no necesariamente hacía que la incubadora funcionara como se debía. Ya. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué las incubadoras son un espacio natural de las universidades? Bueno, porque tienen toda una infraestructura que pueden poner en servicio al sector productivo a través de las incubadoras. Lo que pasa es que ya hoy cada vez más las incubadoras funcionan menos. ¿Por qué? Porque los procesos de trabajo son muchísimo más rápidos. Hoy la dinámica del mercado es mucho más rápido. Yo hace 4 años, cuando el Tecnológico de Monterrey lo visité para ver todos esos procesos de emprendimiento, me decía, estamos transformando nuestro proceso de incubación ya no en un proceso de 3 años, sino en un proceso de 7 meses. ¿Por qué? Porque aquí el tema es la aceleración. Aquí el tema es cómo logramos avanzar en el proceso. Bueno, ya uno ve, y México le pasó, México llegó a tener más de 500 incubadoras de empresas. Hoy México tiene cerca de 200 incubadoras de empresas. ¿Verdad? Ha tenido que reducir ese proceso, pero hay muchos inmersos en el tema de la aceleración, en el tema del acompañamiento empresarial a través de los centros de desarrollo empresarial. Bueno, no sé si estamos o si se está creando específicamente en México, porque antes le estaba diciendo que yo no conozco ningún proyecto escandalosamente bueno mexicano. Es decir, hay aceleradoras, hay plata, hay dinero, hay red de ángeles, hay todo, pero no hay proyectos. Entonces tal vez es otra hora que tengamos que sacar para hablar de ese... Vamos a ver, sí los hay. Tal vez no se cuenta con la suficiente información acá, pero sí hay proyectos importantes que se han venido gestando. O sea, por ejemplo, el hecho de que 500 esté establecido en México con una
de una sucursal, ¿verdad? Está 500 Mexico City. Los proyectos que se están gestando ahí ya van por el tercer fondo de inversión, son proyectos muy importantes, ¿verdad? Algunos que inclusive han dado el salto de que no se han quedado en México, sino que han pasado directamente a Silicon Valley, ¿verdad? El Tecnológico de Monterrey es otro de los motores en el tema de gestación de proyectos que han dado saltos importantes. Y México tiene, algunos dicen que virtud o defecto, pero está a la par de los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces es mucho más fácil el brinco que dan algunos en esos procesos. Ajá. Y la relación además que tienen universidades con lo que se está gestando en Silicon Valley y en todos ellos. Entonces, creo que ahí sí hay procesos importantes. De nuevo, a mí me parece, y por eso decía ahora cuando hacían esa pregunta, que me parece que si bien es cierto, hay avances que se están dando en México, para el tamaño del país y para la población que tiene todavía es poco, ¿verdad? Por diferentes características, pero todavía es poco, todavía le falta mucho y me parece que le faltan algunos años todavía para llegar a tomar la bandera del emprendimiento como se está pensando, que va por buen camino, sí, pero todavía le falta avanzar en muchas otras. Voy a leer un comentario de Duncan Centeno que nos dice: hay alrededor de 200,000 costarricenses sin trabajo y con un panorama cada día más oscuro. Muchas de esas personas pueden ser emprendedores, pero el acceso al recurso financiero es prácticamente imposible. Ese tema, don Duncan, vamos a tocarlo la próxima semana. Viene una persona que está liderando el departamento de innovación en MISID. Hay unos fondos de inversión de gobierno donde ellos básicamente lo que hacen es poner plata a los proyectos que tengan cierto tipo de interés o que cumplan cierto tipo de requisitos. Pues la próxima semana va a estar don David acá y vamos a hablar un poco acerca de eso. Don Julio también acá está, ya tomó confianza, Julio, nos dice. Otra pregunta para don Luis. ¿Cómo vais a integrar a las universidades y los estudiantes de TCU para crear un centro de servicios para emprendedores? Muchas veces necesitamos profesionales para hacer etiquetas, hacer una página web o hacer cosas meramente técnicas que son caras. Pero si los emprendedores hicieran un salto cuántico, mi idea es juntar voluntarios y profesionales que los emprendedores necesitamos para darle profesionalidad a nuestro emprendimiento. Estoy de acuerdo con Julio. ¿Qué piensa de hacer una red de profesionales que donen sus talentos a los emprendedores? Totalmente de acuerdo. Y le doy valor agregado a eso. En un gran emprendimiento en que estoy, uno de mis ejes en ese gran emprendimiento es precisamente que podamos consolidar en el país el establecimiento de centros de desarrollo empresarial, que son unidades de acompañamiento que se articulan a través de un modelo de triple hélice. ¿En cuál país? En Costa Rica. Es un modelo de triple hélice que donde participa el gobierno, el sector privado y la academia. Ya. Sobre la base de un modelo. Ya vuelo un poco. Sobre la base de un modelo que Estados Unidos ha venido desarrollando ya desde hace algunos años, que es el modelo de los Small Business Development Center, y que aquí lo empezamos a implementar a través de las oficinas CREAPymes. Ahora les cambiaron el nombre, se llaman CIDE, pero al fin y al cabo es lo mismo, pero que ahí precisamente son iniciativas que se articulan o se han logrado articular desde el gobierno, pero que requieren la participación de otros actores. Y en este gran emprendimiento, mi idea es que podamos articular algunos centros, particularmente en San José, que puedan servir de apoyo y de acompañamiento a emprendedores y a micro, pequeños y medianos empresarios, vinculando en este esfuerzo no solamente la inversión pública, sino también vinculando actores de las universidades que, a diferencia de una incubadora, están permanentemente ahí, atienden precisamente sobre la base de una demanda que tenga el empresario o el emprendedor que está siendo acompañado por el centro. ¿Cuál es la virtud que tiene la metodología? Yo hace 3, aunque ya había empezado a trabajar ese tema desde que estaba en el ministerio, hace 3 semanas estuve precisamente en Texas, en la Universidad de Texas en San Antonio, que es el líder en todo el modelo de transferencia para América Latina, y en cuenta Chile,
la presidenta Bachelet hace un año tomó la decisión de invertir en este tema y están empezando el proceso de formación con 500 gestores que están en los centros. Y entonces, ¿cuál es una de las virtudes que tiene este centro? Que el proceso de acompañamiento no está dado por capacitación, o sea, no está dado por activismo, está dado por resultados. Y entonces se mide qué es lo que pasa cuando se acompaña una empresa en términos del indicador de ventas, del indicador de empleos, o también se mide sobre la base de cuál fue el impacto que tuvo esa empresa en la contribución fiscal, local o nacional. Con un elemento importante, y era una de mis preguntas: ¿cuánto cuesta dar un servicio a esa empresa? ¿Cuánto se le cobra a la empresa? Y entonces, o al emprendedor. Y entonces la respuesta dentro del modelo en Estados Unidos es: no se le cobra nada. ¿Por qué? Porque cuando uno toma las métricas, ¿verdad?, y ve el impacto que tuvo en términos fiscales, si esa empresa contribuyó en 100, ¿verdad?, resulta que la inversión en el acompañamiento fue de 20 o de 25. Entonces, ya esa empresa, al hacer su contribución fiscal, pagó su servicio. Yeah. Y entonces se hace esa relación en el cual se le transmite precisamente al emprendedor, al empresario, que el crecimiento de su empresa está directamente relacionado con la contribución que le hace el gobierno para poderle dar un servicio que de una u otra forma es gratuito, entre comillas. Ya, bueno, nos está dando información y no nos da información al mismo tiempo. Entonces, cuando tenga algo conciso, maduro, envíanos un link. Totalmente maduro y conciso. Y lo vemos. ¿Es privado o es público? Porque No, es público. Es una público. Iniciativa pública en un proceso que estoy tratando de lograr, y que yo espero, si se pueda concretar, que lo podamos impulsar desde la instancia en la que quiero estar. Perfecto, sospecho que es. Gracias. Estamos a punto de cerrar. Voy a leer si tenemos algo por acá de ustedes que nos están escribiendo. Les recuerdo que no sé si usted acaba de llegar, acaba de entrar al sitio. Estuvimos hoy hablando con don Luis Álvarez. Fue viceministro o es ex viceministro, como quieran verlo, de MEIC. Es politólogo además y está muy inmerso en todo lo que es emprendedurismo, innovación, viendo a ver cómo de los servicios se hace productividad para una zona. En el chat, que es lo que ustedes ven al lado izquierdo, hay algunas preguntas de las que ustedes mismos nos estuvieron haciendo durante toda la charla. Arriba también está, como de este lado, hay unos botones de Twitter, Facebook, Plus, para que usted pueda sumarse a nosotros y para que podamos crear una comunidad. No los veo, pero ustedes nos ven, así que es casi lo mismo. Estamos cerrando, ya no tenemos preguntas, estamos cerrando. Por ahí vi que Majo estuvo contestando bastante, gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias, don Luis, se me olvida, créame que se me olvida. ¿Le quito el don? Sí, Luis está bien. Luis está bien. Sí. Perfecto. Gracias, Luis, por parquear el avión y bajarse un poco a hablar acerca de esto. Seguramente, si se queda por acá un tiempo, véngase por acá un día. Y aquí estamos a la hora. Y hablamos aquí de algo. Estoy ya más por estos lados. Más por aquí que por allá. Sí, así es. Y aquí estamos a la orden cuando quieran, con muchísimo gusto. Listo, pura vida. A ustedes también, muchas gracias. Entonces nos vemos el próximo martes, 4 de la tarde, en vivo, academy.more4gym.com. Vamos a hablar de cómo el gobierno de Costa Rica inyecta plata o dinero en proyectos de innovación. Pura vida. Chao, chao.